Bienvenidos chicos a otro video más del módulo de hematología y bueno, en este video vamos a estar hablando de 3 enfermedades. Hay más, pero vamos a estar enfocándonos en las 3 principales, que son enfermedades que están asociadas a trastornos hipocoagulables, que disminuyen de alguna forma u otra el proceso normal de coagulación de la sangre. Y pareciera como que yo los empiezo este video con una imagen de repente, como que si yo quisiera entrar directamente en materia. Y si parece que es así, es porque es así. Y vamos a estar viendo aquí en esta imagen algo muy interesante. Si pueden fijarse esta parte roja aquí, son plaquetas. Aquí tenemos una plaqueta, aquí tenemos otra plaqueta y aquí tenemos el endotelio. Y si se fijan, hay una parte del endotelio, de las células endoteliales, bueno, pues que ha quedado expuesta. ¿Por qué quedó expuesta? Algún tipo de lesión, algún tipo de injuria, pero el subendotelio queda expuesto. Y solamente ya con la exposición de ese subendotelio, eso es suficiente llamado para que las plaquetas empiecen la formación de un tapón hemostático. Ese tapón hemostático se llama, valga la redundancia, tapón hemostático primario. Pero primera pregunta, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo las plaquetas proceden a esta función de adherencia? Y como pueden ver acá, la plaqueta va a tener un receptor. Este receptor es la glucoproteína 1B. Y ese receptor, una vez se acerca a este colágeno subendotelial expuesto, va a ser como si fuera un chicle, un pegamento, va a ser conectado, pegado, ¿verdad? A esta estructura subendotelial, a este colágeno subendotelial. Pero ustedes se fijan, lo que sirve como el pegamento no es el receptor glucoproteína 1B, sino que es esta sustancia con la que se ha conectado este receptor glucoproteico. Y esta sustancia es el factor de von Willebrand. Es decir, el factor von Willebrand sirve para crear ese puente entre el colágeno y el receptor plaquetario para que ésta se quede adherida. Por lo tanto, si hay una enfermedad donde no hay factor de von Willebrand o hay poco factor de von Willebrand, este proceso de adhesión plaquetaria, que es la primera parte de la formación del tapón hemostático primario, va a estar comprometida. Cuando le hagas el chequeo al paciente, ¿va a tener las plaquetas disminuidas en cantidad? No, porque esto no es un problema cuantitativo, es un problema cualitativo. El número de plaquetas está normal. No hay ningún problema con la producción de plaquetas, ni que se están destruyendo, ni nada por el estilo. Es un defecto literalmente funcional donde el déficit de esta sustancia, bueno, pues altera este proceso. Pero hay otra enfermedad mucho más rara que no vamos a abundar mucho aquí, precisamente porque es más rara, y es que en vez de faltar el factor de von Willebrand, tus plaquetas no expresan la glucoproteína 1B en sus membranas. Problemas, ¿verdad? Sería similar a la enfermedad de von Willebrand, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a estar alterando el proceso de adhesión plaquetaria normal. Esta vez no porque falta von Willebrand, esta vez porque el von Willebrand está presente, pero no hay una glucoproteína 1B para conectarse. Esta enfermedad se llama síndrome de Bernard-Soulier. Pero eso no es lo único que pasa. Eso no es lo único que pasa. Un término muy conocido
es agregación plaquetaria. Y pudiéramos nosotros ser culpables muchas veces de creer que adhesión o adherencia plaquetaria y agregación plaquetaria son las mismas cosas. Y no lo son. La adherencia plaquetaria es el proceso mediante el cual la plaqueta se une al subendotelio expuesto, en este caso al colágeno subendotelial expuesto. Pero si ustedes se fijan, esta plaqueta que está aquí, ¿a quién está unida? A esta plaqueta. Es decir, que la agregación es el proceso mediante el cual una plaqueta se une a otra plaqueta. Tenemos la injuria, llega una plaqueta y se adhiere, y una vez esa plaqueta se adhiere, pues va a tener la unión de otras plaquetas. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Dentro de las plaquetas, esto fue una buena pregunta, ¿qué hizo que esta otra plaqueta se pegara? ¿Verdad que sí? Y es que dentro de esta plaqueta hay unos gránulos intracelulares. No están aquí dibujados, pero hay unos gránulos intracelulares. Y esos gránulos contienen una prostaglandina, un tipo de prostaglandina que se llama tromboxano A2. Y una vez ella se adhiere, estos gránulos por exocitosis son liberados, y al ser liberados, este tromboxano A2 empieza a llamar, vengan plaquetas, y empieza a llamar las otras plaquetas, y las demás plaquetas empiezan a unirse. Mientras más se agreguen, más, como pueden ver, van a llamar al tromboxano A2. Empiezan a agregarse y cada vez van llegando más plaquetas y más plaquetas gracias a la activación de este tromboxano A2. El tromboxano A2 se forma a partir del ácido araquidónico utilizando la enzima ciclooxigenasa. La aspirina, que es ampliamente conocida por ser un antiagregante plaquetario, cardioaspirina incluso le llaman, inhibe la ciclooxigenasa. Y si inhibe la ciclooxigenasa, no va a haber formación de ¿qué? De tromboxano. Y si no se forma el tromboxano, ¿qué no va a haber? Exactamente, no va a haber agregación plaquetaria. Si se fijan, el fibrinógeno, ¿verdad? Sirve también de puente de unión entre una plaqueta y otra. Y si se fijan, ese fibrinógeno queda unido entre una plaqueta u otra mediante los receptores glucoproteína 2B y 3A. Y esta es una enfermedad muy extraña porque esta deficiencia o que tu plaqueta no exprese esas glucoproteínas, y eso se llama tromboastenia de Glanzmann. Tu plaqueta se adhiere, pero no pueden agregarse. No porque no haya tromboxano A2, sino porque no está ese receptor impidiendo los puentes que ocurren con el fibrinógeno. Pero la enfermedad que vamos a hablar o que vamos a abundar es la enfermedad de von Willebrand, que es un trastorno mixto de plaquetas y coagulación hereditario por deficiencia ¿de quién? Del factor de von Willebrand. Es autosómico dominante y es el trastorno hemorrágico hereditario más común. Por eso forma parte de lo que vamos a abundar, es uno de los más frecuentes. Afecta la coagulación, ya vimos por qué. Sin embargo, algo que yo no les mencioné es que el factor de von Willebrand también sirve para transportar y proteger el factor de coagulación 8, que es producido por las células endoteliales y los megacariocitos, convirtiendo también la enfermedad de von Willebrand en un defecto de coagulación de la vía intrínseca. Yo les voy a explicar qué es eso ahora. Afecta también las plaquetas, porque vimos que el factor de von Willebrand es importante para la adherencia plaquetaria. Ataca dos frentes del proceso de coagulación: la formación del tapón hemostático primario de las plaquetas y la formación del tapón hemostático secundario con los factores de coagulación. La agregación plaquetaria es normal
porque eso es mediado por el fibrinógeno. Aquí el problema es con la adherencia. Esto que ustedes ven aquí es la cascada de coagulación. Y la cascada de coagulación, como el nombre indica, es una cascada de reacciones químicas y de sustancias peptídicas que van a terminar por la formación de fibrina. Y la fibrina, como ustedes saben, es extremadamente importante para formar el tapón hemostático secundario y también el proceso, ¿verdad?, de cicatrización, ¿verdad? Ahora bien, si ustedes se fijan, no es solo una forma de formarlo, hay dos formas de llegar a la fibrina. Una que se llama la vía intrínseca y otra que se llama la vía extrínseca. ¿Ok? Y la vía intrínseca, ¿verdad? Es activada, como pueden ver, por contacto intrínseco con los factores 12, ¿verdad? El factor 9, el 11 y el 8. Y la vía extrínseca es por el factor tisular, que es la tromboplastina, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, les dije ahorita que el factor de von Willebrand es útil para proteger el factor 8. Y si ustedes se fijan, el factor 8 solamente va a estar presente en la vía intrínseca de la coagulación, no en la vía extrínseca. Por lo tanto, por eso se resume que pudiera afectar, valga la redundancia, esta vía de la coagulación, no la extrínseca. Por lo tanto, no va a haber una incapacidad de formar fibrina, sino que puede estar disminuido. Fíjense que ambas cascadas de coagulación en el factor 10 activado se unen. Es decir, que del factor 10 para abajo va a ser lo mismo para ambas cascadas. Entre los síntomas está el sangrado mucocutáneo, como pueden ver aquí en la chembita de este paciente, epistaxis, que es sangrado por la nariz, sangrado gingival, que son en las encías, petequia, que son pequeños punticos de sangre, moretones con facilidad, cualquier cosito te deja un morado, menstruaciones abundantes, no irregulares, abundantes, y aumento del sangrado después del uso de la aspirina también. Básicamente las pruebas que podemos hacer son los tiempos de coagulación. Hay dos. La TPT, que significa tiempo parcial de tromboplastina, y la TP, que significa tiempo de protrombina. Como solo afecta una de las dos vías, vamos a tener que si se va a presentar cierto grado de alteración, usualmente es con el tiempo parcial de tromboplastina. Como pueden ver aquí, el tiempo parcial de tromboplastina o TPT puede estar normal o puede estar prolongado. ¿Ok? Sin embargo, el tiempo de protrombina casi siempre es normal. El tiempo de sangría sí va a estar prolongado. Va a tomar más tiempo para que la sangre se coagule. Y eso es importante porque esto va a servir para diferenciarlo de la hemofilia. En la hemofilia no hay una prolongación del tiempo de sangría, ni tampoco puede haber elevación del TPT, ni tampoco va a haber esa normalidad, esa característica de normalidad o levemente aún prolongado en la hemofilia. Vamos a tener un recuento y apariencia normal de las plaquetas. Yo sé que es un defecto de calidad, no tanto así de números, no es un defecto marcado en su estructura. El diagnóstico se hace por ensayo, una prueba de ensayo de cofactor de ristocetina. Básicamente esto va a servir para probar la capacidad de las plaquetas para unirse a la ristocetina. ¿Y qué es la ristocetina? Es literalmente una superficie endotelial artificial. Se fabrica un endotelio y si el endotelio está expuesto, se supone que una plaqueta buena, ¿verdad que sí?, debería poder adherirse. Si no se forma la aglutinación plaquetaria o está disminuida la aglutinación plaquetaria, tú puedes asumir que hay un problema a este nivel. El tratamiento está dado por el acetato de desmopresina, que libera factor de von Willebrand almacenado en las células endoteliales,
hace también como reemplazo del factor 8 si es refractario, es decir, que si no funciona o mejora con el tratamiento con la desmopresina, ya que esto va a contener también el factor de von Willebrand. La hemofilia básicamente es una deficiencia hereditaria en los factores de coagulación y básicamente vienen de dos sabores. La hemofilia A, donde vamos a tener un déficit en el factor 8, ¿verdad? Similar, mismo factor 8 que vimos que tenía problemas con von Willebrand, y hemofilia B, una deficiencia en el factor 9. Tres cosas que siempre se van a recordar ustedes de la hemofilia. Ambos conducen a una formación inadecuada de la trombina. Ambos, no importa que uno sea de un factor y otro de otro. Dos, ambos son recesivos ligados al cromosoma X. Tres, y esto es muy importante que se recuerden, esta enfermedad solo le da a los hombres. La mamá puede llevarla, pero puede llevar parte del gen alterado, pero quien expresa la enfermedad usualmente son los hombres. La parte clínica de la hemofilia A y la hemofilia B es básicamente la misma. Los síntomas son tan similares como son el sangrado espontáneo o sangrado después de un traumatismo o una cirugía. Puede haber hemorragias a nivel de las articulaciones, que pueden ser bastante dolorosos, se pueden ver hinchadas al examen físico, además de que el paciente puede hacer moretones con facilidad. El TPT va a estar prolongado. En el factor de von, el déficit del factor de von Willebrand puede ser normal o prolongado. Pero aquí hay un dato muy interesante con esto. Y es que el tiempo de tromboprasina parcial, TPT, está prolongado, pero si tú haces un estudio de mezcla, el problema se corrige. Y esto puede indicar la deficiencia del factor. ¿Y qué es un estudio de mezcla? Bueno, se toma una muestra de plasma del paciente, que tiene los factores, que la misma sangre de él con los factores de coagulación, y se toma una muestra de plasma de alguien normal. Se mezcla y se hace la prueba ahí. Si el TPT se corrige, excelente, ¿verdad que sí? Porque ya tienes tu diagnóstico. Si el TPT se corrigió, significa que con el plasma que tú diste va a haber el factor de coagulación que faltaba. Y tú puedes asumir, ajá, ¿cuál es la razón por la que da la hemofilia? Deficiencia de un factor. Y ya puedes empezar a darte cuenta, se arregló cuando traje el plasma de la otra persona. Hay un problema con el factor de coagulación. ¿Cuál? Vamos a ver. El tiempo de protrombina siempre está normal y el tiempo de sangría es normal, diferente a von Willebrand. La prueba más específica es un ensayo dirigido ya sea al factor 8 o al factor 9, porque como vimos ahorita, esa corrección de mezcla no te dice cuál es el factor. Te sugiere que hay un déficit de factor de coagulación. ¿Cuál factor? Tú no sabes. Para los casos leves podemos utilizar la desmopresina para la hemofilia A, que aumenta el factor 8, similar como vimos ahorita, y en los casos severos, bueno, pues se hace un reemplazo ya de factor 8, factor 9, respectivamente. Aquí tenemos la muerte, ¿verdad? La coagulación intravascular diseminada, para terminar, que se caracteriza por una activación generalizada anormal de la coagulación. Y tú pensarías, ¿y por qué siempre describen esta enfermedad como una enfermedad hemorrágica? Si usted me está diciendo que de hecho el problema es que coagula más de la cuenta. Y es precisamente esa la fisiopatología. Es una coagulopatía de consumo. Se consumen todos los factores de coagulación y después de que ya no tenemos factores de coagulación, ¿qué nos queda? Pues sangrar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Un trauma, infecciones sanguíneas severas o septicemia, especialmente a bacterias gram negativas, complicaciones obstétricas, pancreatitis aguda, tumores malignos, el síndrome nefrótico, que es la pérdida de proteínas severas por parte de la membrana glomerular, y transfusiones sanguíneas en algunos casos. Básicamente se debe a la activación anormal de la cascada de coagulación que conduce a la producción de pequeños coágulos trombos, lo que conduce a una coagulopatía de consumo. Va a llegar un momento en que no te quedan factores de coagulación. La fibrinólisis se produce en los sitios de trombos y los productos de degeneración de la fibrina, alias el dímero D, pueden interferir también en la coagulación. Va a conducir a daños en diferentes órganos terminales, el riñón, va a sufrir muchos daños, etc. La coagulopatía por consumo va a exceder la capacidad de producir los factores de coagulación. Por eso,
las hemorragias pueden ser extremadamente severas. El examen físico, ¿verdad? Va a ser extremadamente importante, tienes que sospecharlo. Mucho sangrado incluso por donde tiene el catéter, de donde está canalizado, sangrado espontáneo por la superficie mucosa. Vamos a aparecer con púrpura a nivel de esos sitios acrales, son los dedos, ¿verdad? De las manos, los dedos de los pies, las uñas, en lugares periféricos, por así decirlo. Importantes hematomas en la forma de equimosis, alteración del estado mental, hipotensión porque la hemorragia va a hacer que pierdas volumen y taquicardia para compensar. Básicamente las pruebas, ¿verdad? El diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos y de laboratorio, incluyen trombocitopenia y el consumo de los factores de coagulación y la prueba del exceso de fibrinólisis. Como dijimos ahorita, la destrucción de la fibrina va a llevar a la elevación del dímero D, por eso el dímero D se puede medir, ¿verdad? También el consumo de factores de coagulación va a hacer que no solamente el tiempo parcial de tromboplastina, el TPT, y el tiempo de protrombina, ambos van a estar prolongados aquí, ambas vías, extrínsecas y extrínsecas, van a tener problemas. Aquí no tenemos que estar eligiendo factor como en las otras dos enfermedades. El fibrinógeno va a estar consumido por el aumento de la tasa de la fibrinólisis, y va a haber una disminución de los factores 5 y los factores 8, va a haber trombocitopenia también, va a haber la elevación del dímero D y pueden aparecer cambios microangiopáticos, que son glóbulos rojos destruidos en la forma de los esquistocitos, como pueden ver en pantalla ahora mismo. La salvación de este paciente es un diagnóstico rápido e intentar de agarrarlo lo más temprano posible para poder encontrar un tratamiento. Y hay que intentar de buscar la causa subyacente que ha llevado a esto, como puede ser una infección sanguínea. También tenemos que tener en cuenta que podemos usar fluidos, podemos usar transfusiones plaquetarias, como vemos en pantalla. Usualmente cuando las plaquetas se caen a menos de 10.000, para que tengan perspectiva, lo normal es de 150.000 a 450.000. Menos de 10.000 es muy poquito. Y también podemos utilizar plasma fresco. Recuerden que el plasma también va a tener factores de coagulación. Bien, chicos, eso es todo por este video. Ahí les dejé 3 enfermedades muy importantes que tienen que ver con eventos hipocoagulables. En el próximo video vamos a ver lo contrario. Vamos a ver enfermedades hipercoagulables. Bye, bye.